te busca el sol cada mañana, cada mañana. Pues bienvenidos a todos los que nos escuchan. Hoy estamos con Marc Lesser, que es una persona muy interesante. Es un practicante de Zen por más de 50 años, es monje budista y además es director ejecutivo de algunas empresas, ha estudiado un MBA y él hace un esfuerzo por conectar esas dos vías que a veces parece que son muy diferentes entre la cuestión meditativa, relajada, el centro y, en fin, lo que entendemos todos, que es una dirección de empresa, que es algo en los tiempos que corren, pues muy ajetreado. Así que bienvenido, Marc. So he's saying that you've been practicing Zen for more than 50 years, that you've been a business executive, that you're devoted to connecting these two separate paths of Zen and business and how to bring them together. And welcome. Thank you. It's great to be here. And yeah, that's been my life's work, has been how to be, to me, Zen is a way of talking about how to be more human, how to bring more humanity, how to bring more heart into the business world. So you have to let me have a chance to translate. So I know how good you are. Esto ha sido me da mucho gusto de estar aquí. Y sí, esto ha sido mi camino de integrar esas dos vías juntos, porque yo sé la importancia de todo el estrés que existe. Muy bien. Yo te quería preguntar, porque veníamos de viaje hacia este lugar donde estamos grabando, y tú hablabas algo así como que en el Zen hay un dicho que dice trabajar mucho para hacer nada. Esto yo creo que tiene que ver con el trabajo que tú haces para las empresas. So as we were coming here and driving here, you were talking about Zen and the Zen saying of, working a lot and accomplishing nothing. And I think that has a lot to do with what you want to share. And can you say more about that? Yeah, I think people in the business world are mostly focused on working hard and accomplishment and have trouble seeing outside of that particular model. Yo pienso que la gente en las empresas y en el mundo de los negocios están enfocados en trabajar mucho y cumplir muchas cosas y tienen dificultad en ver algo fuera de este modelo. Yeah, so working hard and accomplishment are important. They do matter. Results matter a lot in business, but there's other areas that need to be paid attention to. Claro que trabajando mucho es importante y cumpliendo cosas, claro que es muy importante, pero a la misma vez hay otras cosas que son importantes sobre las cuales enfocar también. Yeah. Are you enjoying your work, is an example? Are you connected to other people? Do you bring your whole heart to your work? ¿Estás disfrutando de tu trabajo? ¿Estás conectada con otras personas? ¿Traes todo tu corazón a tu trabajo? Yeah, I know that cynicism is really easy in work. People hearing this might think, oh yeah, that's my workplace isn't like that. I can't bring my heart to my work where I work. Esta palabra cynicism, yo no sé decir en castellano, pero da la idea de que personas que creen que esas cosas no sean posibles, que en mi trabajo, este medio ambiente, yo no puedo traer mi corazón aquí a este trabajo, yo no puedo estar aquí presente. Aquí no, en mi trabajo eso no es posible. Yeah, so even asking the question, how can I bring more heart? Is there a way, something I could do to love my work more? Entonces, aún simplemente trayendo la pregunta, es que ¿existe la posibilidad que yo puedo traer mi corazón a mi trabajo? ¿Hay una manera en que yo puedo amar más a mi trabajo? Because cynicism means that you don't have power, that you're powerless, you're the victim of the situation. And so much of this work, I think, is how we can find our own real power. Pues esta palabra otra vez, cynicism, que yo no sé traducir, pero quiere decir que no tienes poder, que tú no puedes hacer nada. Y la pregunta es, ¿dónde tienes poder y cómo puedes hacer algo?
Y esto es lo que tiene que ver con los programas que has implementado en las empresas, como Google, por ejemplo. Sé que tienes un programa que se llama Searching Inside Yourself. ¿Puedes explicarnos un poco esto? So does this have to do with what you've done inside of businesses and the programs that you've implemented in businesses, such as Search Inside Yourself and Google? Yeah, this was one of the most moving things I've ever done in my life, was bringing meditation, mindfulness, and emotional intelligence inside of Google, and to be working with highly stressed, highly driven Google engineers. Entonces eso ha sido una de las cosas más importantes, más que me ha conmovido más en mi vida, de traer meditación y mindfulness dentro de Google, donde trabajando con ingenieros que están viviendo con mucho estrés y poder ofrecer esto a ellos. I discovered there was a real hunger for this kind of work in places like Google, and now the work that I've done all over the world, there's a real need for this kind of these practices. He descubierto que hay mucho hambre aún dentro de este medio ambiente de Google y también en las empresas y los lugares donde yo he trabajado por todo el mundo, que hay una necesidad y un hambre para este tipo de trabajo. ¿Y tenéis supongo que hay, digamos, efectos reales en los trabajos que tú implementas en las empresas? ¿Tú nos puedes hablar algo de eso? So I assume that there's some real examples of the impact of what you've done, and can you tell us something about that? Sure. 3 benefits that we've always presented having to do with the benefits of more self-awareness, the benefits of more emotional intelligence. Que sí, que hay 3 beneficios que están conectados con más conciencia y más inteligencia emocional. Yeah, the first is that you actually it increases productivity. Que la primera es que está aumentando la productividad. People who like their work are more productive than people who don't. Las personas que quieren, que están a gusto en su trabajo, son más productivos que las personas que no. And there's a whole host of ways that this work increases leadership skills, things like building trust and better communication. Y también esto es, se puede notar que esto aumenta las capacidades de liderazgo, en hacer más confianza entre la gente y más comunicación. And there's actually a tremendous amount of research now about the benefits of mindfulness and emotional intelligence in the workplace. And the third is overall kind of well-being and a sense of satisfaction and happiness with yourself and your life. Entonces, hay muchos estudios sobre el impacto de meditación y mindfulness en las empresas. Hay muchos estudios que están comprobando el impacto. Y el tercer beneficio es que tú estás, el bienestar de ti mismo, tú estás más contento. Marc, hablas de liderazgo y a mí me gustaría que me contestaras. ¿Qué significa para ti liderazgo? No solo en el contexto de empresa, ¿verdad? So, Mark, you're speaking about leadership. So I would like to know from you, what does leadership mean? And not just the definition from the business, but what does it mean to you? I think that, we're all leaders. And even like what I was saying about like making the shift from being a victim or being cynical to taking more a sense of ownership of your own feelings, your own approach. Yo creo que todos somos líderes, que lo que yo estaba diciendo antes de que no seas una víctima, que todos podemos ser líderes y tomar esta responsabilidad como líder. In some way, this is I think the core of leadership is this sense of owning your own emotions, taking responsibility for your life and the people that you influence. Entonces yo creo que lo que es más fundamental de ser un líder es de tomar responsabilidad para tu propia vida, por tus propias emociones y implementar esto en cómo estás portando, cómo estás funcionando. In the world of in Zen practice, there's two primary vows that are part of the practice. En la práctica de Zen hay 2 votos fundamentales. The first is beings are numberless. I like to translate it as I vow to serve them. Los seres son, no puedes contar los seres, que son sin poder contar. Yo tomo el voto, a mí me gusta decir,
yo tomo el voto de servir a ellos. And the second is delusions are inexhaustible. I vow to end them. Y la segunda es que las delusiones están sin fin y yo tomo el voto de terminarlo. So this is one way to talk about leadership as serving others and becoming more self-aware. Entonces es una manera de hablar de lo que es liderazgo, es de servir a otros y despertar tu propia conciencia. Bien, entonces, digámoslo desde un punto de vista más fungible, más de lo cotidiano. ¿Cómo puedo integrar la práctica en la vida diaria? So coming down to earth and speaking more practically, how can you integrate these practices into daily life? Yeah, so, serving others is about being able to connect, being able to communicate. Also, very practically, being able to have real and genuine conversations with other people. Pues entonces, sirviendo a otras personas es simplemente el hecho de poder comunicar y estar en contacto con otras personas. ¿Y tú cómo sería tu práctica diaria? So what's your daily ¿Qué practice? haces tú para ello? ¿Cómo haces tú diariamente en tu práctica para implementar esto en la vida? So what's your daily practice? How do you practice with this in your own daily life? Well, I think it starts with having a way to stop, having some way to practice more. What I think the practice of spaciousness is a tremendously important practice. Pues yo pienso que la primera cosa es de tener una manera de pararte, de tomar una pausa. Y you said to pause, and what was the other thing you said? To stop? Spacious, yeah. Spaciousness. De tener espacio, de brindarte espacio. Like right now, do you notice that you're breathing? Como en este momento, ¿te das cuenta que estás respirando? Do you notice whatever you're feeling and thinking as you're listening to these words? ¿Reconoces lo que estás sintiendo y pensando mientras que estás escuchando esas palabras? Or do you have your computer open and you're surfing the internet right now as you're listening to this, trying to do 3 or 4 things at the same time? O tienes tu ordenador abierto, buscando sobre el internet, tratando de navegar y hacer 3 cosas a la misma vez. Yeah. So is it possible? Is it possible to actually just do one thing fully by can you be here? Can you be here now? Entonces puedes simplemente hacer una cosa enfocada en una cosa plenamente. Puedes estar aquí presente ahora. And it's harder than it looks. I know that in our busy active world of accomplishment and getting things done, it can be hard, and so it takes some practice. We need some practice, and this is mindfulness and meditation is the starting point for self-awareness. Entonces yo reconozco que esto puede ser más difícil que parece, pero un momento, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, en este mundo donde estamos tratando de cumplir tantas cosas, lograr tantas cosas, es difícil. Pero ahí es donde entra la meditación y el mindfulness y de esta práctica que nos ayuda a permitir estas pausas. Me resulta curioso, no sé qué tienes que decir al respecto, que hablas de implementando esto se es más productivo, etcétera, y a la vez estás diciendo que hay que hacer una cosa por vez. Y esto a veces es un poco, no sé si se entiende bien. So I'm curious, you're saying that doing this makes you more productive. At the same time, you're saying just do one thing at a time, and that seems strange to me, unusual. So I'm curious about that. Yeah, well, doing one thing fully is much more, has a tremendous amount more productivity in that than being scattered and doing 5 different things, and we're not really getting much done at all. I've noticed a lot of people in the business world seem to be, they look busy. There's something about looking busy. And busyness has become almost a religion in our world today. So there is something about not being busy. Entonces, sí, de hacer una cosa plenamente, en vez de tratar de hacer 5 cosas a la misma vez, tú vas a ser mucho más efectivo, productivo, haciendo una cosa plenamente. Y en este mundo ahora parece que
de la vista de que tú estás muy ocupado. Esto es muy importante, que las personas quieren ser visto que estoy muy ocupada, estoy haciendo muchas cosas. Es casi una religión ahora. Marc, yo sé que tú eres autor de 5 libros. Me interesa especialmente que pudiéramos hablar algo acerca de las 7 reglas de un líder consciente. ¿Puedes comentarnos, aunque sea someramente eso? So I know that you're the author of 5 books, and I'm mostly interested right now in 7 practices of a mindful leader. Can you say something about that? Yeah, well, I'll say the first practice in that book is called love the work. And people often, when they hear that, they think it means to love the job that you're doing, and that's great, that would be good. But this is to love the work of mindfulness and self-awareness. La primera práctica es amar al trabajo. Y la gente piensa que esto quiere decir amar a mi trabajo. Pero no, esto quiere decir amar a la práctica de mindfulness y meditación que te da esta satisfacción, esta posibilidad. It's the practice of being wholehearted. Wholehearted is a really interesting, important practice, actually. Es la práctica de entregarte plenamente a lo que estás haciendo. Y esto es una práctica muy importante. People often, protect themselves by working in a job that they don't really like, but feel like they somehow have to do it to make a living. Las personas muchas veces están tratando de protegerse, trabajando en un trabajo que en realidad a ellos no les gustan, pero piensan que tienen que seguir haciéndolo para poder ganar el dinero que necesitan. And we all do need to make a living. Y todos necesitamos ganar dinero para vivir. But it doesn't mean that we also can't ask the question, how could I make a living and be fully wholehearted? How could I love what I'm doing? This is that first practice, love the work. Pero eso no quiere decir, aunque estamos haciendo este trabajo, no quiere decir que no podemos hacer la pregunta, ¿y cómo puedo amar a lo que estoy haciendo? Hacerlo de una manera, pues mi corazón abierto en lo que estoy haciendo. Y esto se trata de la primera práctica, ama al trabajo. And the second of these 7 practices is do the work. Y la segunda de esas 7 prácticas es hacer el trabajo. Do the work, the second. Mm-hmm. Ajá. ¿Y puedes hablar de alguna más que te parezca interesante? Can you talk about another one you think is interesting? Yeah, well, maybe a little bit more about the do the work. It has like 2 big aspects to it. What I call a dedicated practice and integrated practice. Pues es un poco más de lo que es hacer el trabajo. Ese tiene 2 partes, una práctica dedicada y una práctica integrada. So dedicated practice is having a daily kind of mindfulness meditation practice, sometime every day when you can stop and step out of your daily life, your busy life. La práctica dedicada quiere decir que tú apartes un tiempo diario para meditar y tener mindfulness, de tomar un paso fuera de tu vida cotidiana muy lleno de cosas y permitirte este tiempo de practicar mindfulness o meditación. Yeah, or journal writing would be another example of a dedicated practice. O escribir también en un diario es otro ejemplo de una práctica dedicada. And then integrated practice is then noticing what you learn from these dedicated practices and bringing those into your daily work and life. Y la práctica integrada es de darte cuenta lo que tú estás aprendiendo desde tu práctica dedicada y integrarlo en tu vida cotidiana. Marc, yo no quiero acabar de conversar contigo sin que tú me cuentes algo de tu experiencia particular en el Centro Zen de San Francisco, que has estado muchos años, en Tassajara, que es un monasterio dependiente del Centro Zen de San Francisco. Cuéntanos algo que un poco podamos empatar con lo que estamos hablando, pero verdaderamente de esa vida en ese lugar. So I don't want to end this conversation with you without talking about something about your experience from the San Francisco Zen Center, where you lived for a long time and you lived in Tassajara, the monastery.
So talk to us about something from your experience at Zen Center that has to do with our conversation. ¿Qué has destilado tú o con qué cosa realmente te has quedado que aprecias de todos esos años de práctica y dedicación? So what have you distilled from all of these years of practice at Zen Center, and what is it that stays with you? Yeah, I think, it's interesting. I'm realizing as we're having this conversation that I realized when I was in college that my heart wasn't fully there. Es que mientras que estamos teniendo esta conversación, me estoy dando cuenta de que yo en la universidad me di cuenta que mi corazón no estaba plenamente ahí. So I took a 1-year leave of absence from college, which turned into 10 years of living at the San Francisco Zen Center. Entonces me retiré por 1 año de la universidad, pero eso convirtió en 10 años y ahí estaba viviendo en el centro Zen. And so many lessons during that time. Tantas lecciones durante este tiempo. But one that really jumps out at me was what I learned working in a Zen monastery kitchen. Pero una que de veras está como saltando, es que tiene importancia, fue lo que aprendí trabajando en la cocina del monasterio. This was an unusual kitchen because we were making meals in the summertime for 70 or 80 overnight guests. Esto fue una cocina un poco distinta porque durante el verano estábamos cocinando por 70 o 80 personas que estaban pasando la noche ahí. And these were, there was this expectation that we were going to produce beautiful gourmet vegetarian meals for people. Y esas personas estaban llegando con la expectativa que nosotros íbamos a proveer comida gourmet, excelente vegetariano. And at the same time, we were Zen students. We were practicing mindfulness daily in the same kitchen that was producing these incredible meals. Y a la misma vez nosotros fuimos estudiantes de Zen practicando mindfulness ahí dentro de la cocina. So we had a vision of the meals that we wanted to produce, but there was something deeper holding that. There was the vision of service and love and learning that was supporting the work that we did. Teníamos una visión de lo que queríamos ofrecer en la comida, pero había algo debajo de eso que estaba conectado con servicio y amor y conexión, que estaba como sosteniendo eso. And I remember thinking, why isn't all work like this? Why don't people, that if we could bring more sense of love and service, we could actually produce better food or better fill in the blank for better anything that we're trying to accomplish. Y yo me quedé con la pregunta, ¿por qué no estamos haciendo todo desde este lugar, que desde el servicio y el amor, en cualquier trabajo? Entonces, lo que sea, tú puedes llenarlos, cualquier trabajo, pero si podemos estar haciendo este trabajo desde el servicio y amor. Seguro que de esa manera la comida era bastante más nutritiva y sabía mucho más rica. Surely from that perspective the food was more nutritious and more delicious. Bueno, Marc, yo quiero agradecerte mucho que estés aquí, la oportunidad que nos das de hablar contigo, y espero que a todo el mundo que nos pueda oír, a los escuchantes, les resulte muy interesante. Me gustaría, para acabar, si hay algo que tú quisieras decir a la gente que nos puede escuchar. So I want to thank you very much, and I hope this has been beneficial for the people who are listening. And to end, is there one last thing that you would like to say to the people who are listening? Sure. I'll say one of my favorite parts of a poem, which is, do you remember? Voy a compartir unas palabras de un poema favorito mío. ¿Tú te acuerdas? That time and light are kinds of love. Que el tiempo y la luz son formas de amor. And love is as practical y el amor es igual de práctica as a coffee grinder or a safe spare tire. Ay. Traducir poemas es difícil. Okay, so it's practical as a coffee grinder. Es igual de práctica que una máquina para moler café. Or a spare tire. O una llanta extra. Bueno, pues nada, agradecerte antes de que se me olvide también a Lee Klinger por su traducción. El Marc es su esposo y está aquí y es una maravilla teneros. Así que muchas gracias y supongo que en algún otro momento nos veremos o nos hablaremos. Eso al menos yo deseo. Muchas gracias. Ya ves,
aunque llueva dentro de esa triste calma, de esa triste calma. Es tan difícil confesar esta razón, es tan extraño el verbo quiero, pero la fuerza quiere ver tu corazón. Por eso vive fuerte este momento, no renuncies a abrazar al sol, que las estrellas sientan que tus sueños son tan importantes como tu valor. Por eso juega el juego de la vida y no te olvides de olvidar la voz cuando cante triste esa melodía que impide al aire su respiración.